Bueno, hoy ¿de qué vamos a hablar? Capítulo 3 de Primera de Reyes es el video del día de hoy que va a estar especial. Acuérdense que empezamos a comentar Reyes, Crónicas, algunos salmos y por ahí viene Cantar de los Cantares. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Con esto vamos a empezar. Punto 1. El reinado de Salomón estaba centralizado en las alianzas con otros pueblos. Una manera de sellar pactos era por medio de los matrimonios con diversos reyes, ¿no? Se casaban con sus hijas, entonces ya había pactos por intereses políticos, económicos, etcétera, era algo común. Entonces, ella vivía en la ciudad de David y Faraón, que era su padre, pues también era beneficiado con estas alianzas con el pueblo de Israel. Entonces, mientras Salomón empezaba a construir lo que él tenía, pues ahí está su esposa, pero era algo que Dios no lo miraba con buenos ojos porque iban a terminar perdiendo más de lo que ganaban. Entonces, estas alianzas, nosotros tenemos que tener cuidado porque una persona que no es de la misma fe, que no profesa lo mismo, vaya, que no ha entendido lo mismo que ha entendido alguien que está centrado en Dios, va a batallar. Porque nosotros conceptualizamos el que como va a la iglesia en la que yo voy, entonces ya es garantía de que al menos en eso vamos a estar bien, y no. Porque a lo mejor tú has entendido conceptos elevados del cristianismo, del servicio a Dios, y la persona, aunque vaya donde tú vas, y aunque esté bautizado, a lo mejor esa persona no. Y ahí también va a haber discrepancias. Entonces no solamente es congregarme donde mismo y profesar en cierta forma lo mismo, sino también estar en un sentido espiritual al mismo nivel, con la misma intención de caminar hacia adelante. Entonces hay que tener cuidado con eso porque muchos años hemos vivido o bebido esa enseñanza errónea o cultura en la que decimos, no, pues es un muchacho de la iglesia, es una muchacha de la iglesia, sí, pero también hay que ver que la visión vaya empatado y el nivel espiritual con el que buscamos. No es solamente que vaya a la misma iglesia, ni que haya sido bautizado en el mismo nombre. O sea, hay que tener cuidado en los niveles también espirituales, ¿no? Entonces, mientras que no estaba este templo establecido que Salomón lo va a construir, porque también hay que entender y saber que no fue la idea de Salomón, fue la idea de su padre David, porque Dios le dio ese sentir, pero Salomón lo llevó a cabo. Entonces, más bien debería llamarse el templo de David. ¿Dónde sacrificaban? Pues como ya el pueblo estaba grande, en los lugares altos, porque se creía que entre más altos, pues más cerca de las divinidades. El israelita verdadero, el cristiano verdadero, debe de entender que es el corazón, la relación, la obediencia la que nos acerca a Dios, no el lugar elevado. Entonces, ¿por qué ellos adoraban en esos lugares elevados? Porque era una manera de decir, mira, aquellos están más arriba, es porque su Dios está más cerca de Dios. Entonces también el pueblo de Israel había bebido en cierta manera de este sincretismo, ¿no? Religioso, como lo vivimos en la actualidad también, adoptando o adaptando muchas cosas que no deben de ser. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. O sea, aunque todo su corazón, su ser y todo eso, pero obviamente era lo que había, ¿no? En ese momento para la adoración. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. 1000, o sea, o sin número, por decir una cantidad, o sea, muchísimos eran los sacrificios que le ofrecía, porque muchísima era su riqueza. Entonces convocó a los jueces, a los jefes principales, y con ellos subió al lugar alto, porque toda su corte adoraba a Dios, al verdadero Dios, y es semejante a lo que nosotros debemos de hacer, que es invitar a todos, reunir a todos para adorar a Dios siempre. Ahora nosotros lo hacemos en el templo.
Y estando en estas adoraciones en Gabaón, estando en este momento sublime de exaltación, entonces se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche, estaba dormido, y viene la revelación. Aquí hay algo muy importante que el cristiano debe de entender. No solamente fue que su padre lo puso por rey, o sea, la confirmación no solamente fue del rey material o físico, sino también del rey de la gloria vino y lo confirmó con esta aparición. Esto debe de buscar mucho el cristiano, tener esa experiencia con Dios, esa revelación, esa como lo que Moisés tuvo en la zarza, como lo que Josué tuvo con aquel guerrero que vino a pelear con ellos. Entonces, aquí Salomón está teniendo esa experiencia, como la tuvo Jacob cuando luchó con el ángel. Ese tipo de cosas, como la tuvo Abraham cuando lo detuvieron de sacrificar a Isaac. Por mencionar algunos, ¿no? Porque también Samuel tuvo esas experiencias, etc. Entonces, David, Salomón, entonces Dios se le aparece y le dice, pide lo que quieras que yo te dé. O sea, es una pregunta. No sé si Dios nos preguntara en la noche, ¿qué quieres que te dé? ¿Quién sabe cuál sería nuestra respuesta? ¿O sería diferente la de todos? Alguien le pediría por su familia, alguien le pediría sabiduría, alguien le pediría que lo ayude, alguien le pediría dinero, no sé. El asunto es que Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Para que el Salomón viera lo que había en él, pero quería Dios que lo externara. Entonces, Salomón empieza a hacerle una caravana al Señor maravillosa, especial, sublime, porque pues Salomón trae la historia del pueblo, ¿no? Desde Adán. Él es parte fundamental, él ahora es el líder de un pueblo que él sabe la genealogía, Adán, Sedenos, Cainán, y ahora él lo representa, ese pueblo que siguió con Noé, que los semitas que bebieron de la palabra de Dios, Arfaxad, Sala, Eber, Reu, Pelec, o sea, él sabe el honor, la dignidad que trae desde atrás. Él sabe que el primer llamado Dios se lo hizo a Abraham, Isaac, Jacob, estos patriarcas, y luego Moisés, que sacó al pueblo, y hasta su padre David. Y ahora entonces dice, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo. A veces alguien dice, sí, pero David hizo algo mal. Sí, pero no fue idólatra, o sea, no buscó otro Dios. Él cayó rendido ante su carnalidad, ante el poder, pero Dios siempre fue su Dios, porque después se arrepintió. Y tú, dice, le has reservado esta gran misericordia, en que le dijiste, hijo, tuyo se sentará en el trono. Y eso ya pasó, porque tu palabra es fiel, porque cumpliste a la palabra que le diste a tu siervo, y ahora yo estoy aquí continuando el trabajo. Ahora, es un honor, una bendición que si nuestro antepasado, nuestro padre, nuestra madre, abuelo, etcétera, fueron ellos siervos de Dios, nosotros debemos de honrar eso. No vivir un cristianismo light, un cristianismo barato, un cristianismo de apariencia, cuando nuestros antepasados murieron sirviendo al Señor. Y que estemos ahora nosotros es una gran misericordia que nosotros debemos de darle la gloria a Dios, porque ahora estamos en esas posiciones. No se nos debe de olvidar, esto es central en el cristianismo. Ahora pues, Jehová mi Dios, tú me has puesto a mí por tu siervo. Tú, le está diciendo, tú me pusiste, yo no busqué estar por rey en lugar de David mi padre, pero yo soy joven y no sé ni cómo entrar ni cómo salir. O sea, es maravilloso decir al Señor, estoy aquí por ti. Por ejemplo, en mi caso que soy pastor, Dios me puso, o sea, nadie más me pudo haber puesto, me puso Él. Y entonces, cuando hay un problema, una situación, algo difícil, una situación tensa, entonces yo digo, Señor, tú me pusiste aquí, yo soy tu siervo. Y bueno sería que no tratáramos siempre de resolver humanamente, sino decir, Señor, tú me pusiste, ¿cómo le hago para no lastimar a alguien, para no dañarlo? ¿Cómo le hago para que no sea mi carnalidad? Y luego le dice, yo soy joven, o sea, este era un muchacho, pero traía una responsabilidad tremenda. Y qué glorioso sería que los muchachos de nuestras iglesias trajeran responsabilidades así directas. Yo le doy la gloria a Dios porque en la iglesia que yo pastoreo hay muchos jóvenes que traen carga pesada, aunque son jóvenes. Y algo glorioso es que tú y yo reconozcamos que somos incapaces. No sé ni qué hacer. No sé. Dicen la tradición que tenía 20 años cuando ya estaba reinando. No sé qué hacer. Estoy en medio de este pueblo, que tú escogiste, es un pueblo grande, que ni siquiera se puede enumerar ni contar.
No, y aparte la historia gloriosa que trae. Da pues corazón entendido. O sea, está hablando en un sueño. Dame sabiduría y ciencia, le dice, ¿no? En Crónicas, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, un corazón entendido. Ya que llegue por ahí el comentario de Proverbios, hablaremos mucho de la sabiduría, pero porque se la está pidiendo aquí. Por eso este hombre escribió ese libro. Para discernir entre lo correcto, lo malo, lo bueno, porque ¿quién va a gobernar un pueblo tan grande si tú no estás con él? O sea, dame esa inteligencia, sabiduría, un buen juicio, buen corazón, razones prudentes, dame firmeza, carácter, poder, autoridad. Toda esa es la petición de Salomón al pedir sabiduría. O sea, equípame con lo que necesito, porque soy incompetente. Qué triste es cuando vemos a la gente arrogante que piensa que ya no necesita nada, que ya no va a aprender más, que nadie le puede decir nada. Este es el real cristianismo en humildad, cuando uno dice, es que necesito de ti. Ayúdame para tu obra, porque es tu obra. Porque yo como ser humano estoy bien incapacitado. Dios ya había desechado a Absalón y a Adonías, porque ellos sí querían ser reyes, se sentían dignos. Entonces dice Salomón, pero yo no soy digno, o sea, ayúdame. Y a Dios le agradó lo que le pidió. ¿Por qué muchas veces, y esto lo vemos mucho en el Nuevo Testamento, por qué muchas veces Dios no nos responde? Porque no le agrada lo que le pides. Bíblicamente hay cosas que tú se las puedes pedir a Dios y que Él no le agrade y no te las va a dar. O sea, hay que ver que lo que le pidamos a Dios es que a Él le agrade. Entonces a Dios le agradó lo que le pidió Salomón, le agradó. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti vida larga, ni ser rico, ni que te dé a tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. O sea, lo más sabio que has hecho es que me quieres oír mi voz. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Te he dado corazón sabio y entendido. Tanto le dijo, porque Dios da sin límites. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Vean, o sea, lo que Dios iba a hacer en él, Dios le concedió sin medida lo que Salomón le había pedido. Sin medida. ¿Por qué? Porque él tiene más cosas que darnos. Porque las quiere para su pueblo. Quiere bendecir a Israel. Entonces, Señor, hoy te quiere bendecir a mi pueblo, le doy todo. Entonces el ministerio de Salomón iba a ser único. Qué cosa tan impactante. Por eso a veces nosotros no cabe, no sé qué hacer, y ya no tengo salida, ya no tengo esperanza, porque no le pedimos a Dios sabiduría. Y aún dice, te he dado más de las cosas que no me pediste, pues yo te las voy a dar, porque vas a dar tu riqueza, gloria. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. O sea, imagínense lo que le está diciendo. Y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días, te voy a dar vida larga. Porque buscó el reino de Dios y le otorgaron todo lo demás. Todo lo demás se lo añadieron a su petición. Entonces, ¿por qué no florecemos? Porque no vamos a la Biblia. ¿Por qué nos equivocamos tanto? Porque no buscamos la sabiduría. ¿Por qué resolvemos como nosotros queremos? Porque no buscamos a Dios. ¿Por qué carecemos de todo? Porque buscamos para nosotros y no buscamos para el reino. ¿Por qué no nos contesta Dios? Porque hay cosas que no le agradan a Él. Así de sencillo. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y se vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y ahí sacrificó otra vez holocaustos y ofreció sacrificio de paz. Hizo también banquete con tus siervos. O sea, este hombre donde iba, alababa y glorificaba a Dios. Dijo, acá está la presencia de Dios. Aquí es donde le gusta a Dios. Entonces ahí fue. Entonces, inmediatamente fue probado en su sabiduría en una situación que pasó. Porque los ministerios, la gracia, los dones que Dios da, inmediatamente son para ser usados. Inmediatamente. No es para tener almacenada la información, no. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Inmediatamente Dios iba a dar testimonio de él. Vinieron estas mujeres
Y dijo una de ellas, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino solo nosotras dos. Para que estas mujeres le hayan llevado este problemón a Salomón es porque ya nadie lo había podido resolver. Nadie le había dado solución. Porque antes de llegar al rey había gente, había sabios, había consejeros, había ancianos. Nadie les había dado respuestas. Entonces dijeron, vamos con Salomón. Y una noche le empezó a relatar, el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Obviamente eran rameras, eran borrachas y se perdían. Dice, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Es decir, una de ellas apachurró a su hijo, lo mató porque le quitó la respiración, pero como era bien viva, se despertó y vio que estaba muerto y se lo cambió a la otra, ¿no? Y se lo cambió de lugar. Entonces, cuando yo me levanté de madrugada para darle pecho a mi hijo, pues estaba muerto. Imagínense. Dijo, se murió mi hijo. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, no era el que yo había dado. Oye, ¿quién no va a conocer a su hijo? Una madre que cuando se lo dan lo escanean. Y la otra dijo, no, ese no es el mío. Oye, entonces hubo un problemón ahí, porque lo habían matado. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Entonces, así estaban alegando delante del rey. Pero les digo, para que ustedes magnifiquen realmente el contexto de lo que estaba pasando. Para llegar al rey es porque nadie les había dado respuestas. Ahora, quiero dar una aplicación aquí. ¿Cuántas veces hemos sido psicólogos, psiquiatras, terapeutas, etcétera, consejeros? Hay quien ha ido con la magia, con los adivinos, y no han encontrado respuesta. Porque la respuesta solamente la van a encontrar cuando vengan al rey. A veces buscas respuestas en los cristianos, buscas respuestas en el hermano de tu colonia, en el que es tu vecino, y no las hallas porque dices, mira, es bien hipócrita, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú vengas al rey, vas a encontrar las respuestas. Entonces, el rey entonces dijo, pues están diciendo aquí que es su hijo el uno y del otro. Entonces dijo Salomón, pues a ver, tráiganme una espada, porque lo que él sintió hacer es ver las emociones de ellas. Dijo, aquí traen una legata, aquí parecen gatas, una sobre la otra. Dijo, voy a apelar a su corazón, a sus sentimientos, porque esos van a aflorar, esos van a salir. El amor de la madre hacia su hijo va a aflorar. Eso es a donde él apeló. Ahí. Fíjense la sabiduría. Entonces, partan al niño vivo, dijo, y se acabó la historia. Así las dos van a tener hijos muertos y dale la mitad al otro, ya con sarcasmo. Entonces el corazón, las entrañas de la madre dijeron que no lo mates, no lo mates. Y la otra, como estaba dolida en cierta forma porque ya no tenía a su hijo, no quería que el otro lo tuviera y dijo, no, porque hay quien está en desdicha y le duele que alguien sea feliz, ¿eh? Este era el caso de esta mujer. Si se murió el mío, que se muera el otro. Si me dolió a mí, que le duele al otro. Que hay gente que está bien perdida de la cabeza, del corazón, lo tiene muy duro. Entonces la otra dijo, no, pártanlo, dijo. Pero las entrañas del amor dijo, Señor mío, mejor dáselo. Ya que crezca, yo me imagino que dijo, con verlo, ya le diré yo después. Le contaré lo que pasó. Se va a parecer a mí. Pero el otro dijo, no, pártelo. ¿Por qué no vemos aquí los padres de estos dos chamacos, ni del muerto ni del vivo? Pues porque por eso nos da el contexto de que eran unas rameras. Porque seguramente ni sabían quiénes eran los padres. Seguramente no sabían ni quién. Entonces, pero el corazón de diablo dijo no. Entonces el rey respondió y dijo, dada aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella dijo, es su madre. Porque no importaron las razones, sino que ahí habló el corazón.
Y todo Israel oyó aquel juicio que había hecho dado al rey. Y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar, o sea, que no lo iban a engañar. ¿Por qué lo temieron? Porque con él está Dios. Cuidado con los asuntos que le traigas a él. Entonces, Dios lo llenó de sabiduría, pero fue una sabiduría que fue usada al instante. Porque los dones, los ministerios, la gracia que Dios da, el poder, la autoridad, la unción, lo que sea que Dios da, es para ser usado al instante. No para convertirte en una bodega de conocimiento, en una bodega de experiencias, en una bodega de sueños. No, es para ponerlos por obra. Porque en todas esas cosas el nombre del Señor va a ser glorificado. Espero que este video sea de bendición. Pídele a Dios sabiduría y todo lo demás llegará. Bendiciones.